amigos? Bienvenidos aquí a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando este calor? Espero que bien. Digo, ¿por qué? Porque aparentemente se viene más calor, así que no hay nada que nos pueda salvar por ahora, salvo la lectura, salvo la literatura, entre otras posibilidades. Gente, quiero decirles que tenemos al gran Gonzalo Gervás ahí en controles de emisión, y al flaco Germán lo tenemos en la puesta a punto, en la producción del programa. Un programa que va a tener características especiales porque en general entrevistamos a varias personas, pero en este caso le vamos a dar la bienvenida a la semióloga Ilia Moreira. ¿Cómo andás, Ilia? Muy contenta de estar aquí, gracias. Bienvenida aquí a la Máquina de Pensar. Ilia Moreira, ustedes ya la conocen, es licenciada en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo y doctora en Semiótica por la Facultad de Ciencias de París 7, que entre otras la tesis doctoral fue coordinada, orientada por Julia Kristeva, nada menos, la famosa semióloga y creadora de semanálisis. Acuñó la palabra semanálisis, ¿no? Que sería un psicoanálisis de los signos. Pero para estar más cerca, justo cuando se publicó el libro, le dieron el honoris causa de la Universidad de Buenos Aires a Kristeva, viajó acá. O sea que está muy entre nosotros y su literatura está muy resulta muy atractiva para es novelista, veo que también es novelista, sí, escribió Los Samuráis y varias otras obras, es psicoanalista, estudia los signos y en general se la considera como una filósofa, ¿no? O sea que aparte de todas esas actividades aparece como la que piensa sobre todo eso, y algunas de sus obras también tocan lo político. Recibió el premio Holberg justamente por su contribución al pensamiento político con un libro sobre Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt, ¿no? Esta filósofa judía que estuvo muy cerca de Heidegger, y que escribió el caso Eichmann también. Y bueno, la creadora, digamos, la que acuñó, la filósofa que acuñó el término la banalidad del mal, sí. Y que tuvo es difícil que un filósofo acuñe algo que se convierta en sentido común casi, o que se haga masivo. Hannah Arendt, hablamos de aquí en este programa. Es alguien que siempre da mucho más para hablar. Hace poco me mandaron un artículo sobre Hannah Arendt, sobre Kafka, y es impresionante. Pero bueno, ¿y cuando pasó Julia Kristeva por acá, estuviste con ella? No, lamentablemente yo estaba en Montevideo y estaba imposibilitada de viajar, pero sí mantengo un contacto esporádico de correo con ella, como muchos de sus estudiantes, de los que hemos sido sus estudiantes, ¿no? Que hemos tenido ese privilegio. Julia Kristeva llegó a París en los años 60 y participó mucho en mayo de 68. Kristeva es búlgara. Ella es búlgara, sí. En el tiempo de la cortina de hierro, Roland Barthes, uno de los fundadores de la semiótica, le mandó una invitación para que pudiera salir de Bulgaria. Y entonces ella se encontró con ese fenómeno tan interesante que es traer a la universidad los graffiti, la caja de basura, los residuos, una zanahoria, una lata de sopa, y estudiar esos elementos con instrumentos filosóficos, artísticos. O sea que ella contribuye a ese paso excepcional de la universidad, que es abrir sus puertas a todo, ¿no? Y que ahora se está extendiendo al mundo animal, porque en los últimos 30 años, de manera muy paulatina, los estudios sobre animales muestran que también ellos son creadores de cultura, que también ellos tienen lenguaje, pueden producir instrumentos, pueden aprender conductas e inventarlas para tener más facilidad en sus peleas por el poder, en sus luchas por el amor, en la crianza de sus hijos y la adaptación de sus hijos al mundo. En los 60 estaba pensando, se creó todo ese movimiento que revolucionó, o por lo menos movió muchos cimientos, y entre otras cosas la universidad accedió a la universidad el estudio de lo que en ese momento se soslayaba como la cultura de masas, o luego la cultura, digamos, de lo cotidiano, que en parte es lo que estabas planteando vos. Vos decís que hay otro paso donde ya accede la cultura, digamos, animal. Sí, que es Pascal Pic, que ahora da conferencias en el Colegio de Francia, dice que lo humano es un invento de los humanos, entre otras criaturas del universo. Pero quisiera volver un poco a mayo de 68, porque en realidad mayo de 68 no solamente toma cosas de los medios masivos como Humberto Eco, ¿verdad?, Apocalípticos e Integrados, o de lo cotidiano,
como ya había hecho Warhol, por ejemplo, en el arte, sino que realmente da a todo objeto la posibilidad de ser estudiado. Y por eso el pensamiento de Kristeva es muy interesante, porque en 1980 escribe un libro que hace impacto mundial, que se llama Poderes del Horror, Ensayo sobre la Proyección, que es un estudio de lo que cada sociedad considera como inmundo, ¿no? Que varía de sociedad a sociedad, ¿no? Claro. No hay un sucio ni un repugnante de por sí, sino que cada sociedad excluye elementos distintos. O sea que es un planteamiento muy antipositivista, ¿verdad? Que tiene repercusión en muchas áreas del pensamiento, porque figúrate que todavía hoy un médico dice, bueno, tener bipolaridad o tener psicosis ocurre aquí como en África. Bueno, no es así, porque la percepción de una enfermedad cambia mucho de sociedad a sociedad. Claro. Y hay sociedades que no la perciben como enfermedad, o hay sociedades que tienen más amplitud para captar una enfermedad, ¿no? Claro. Mientras que otras la captan de modo más estrecho. Algunas toleran más determinados comportamientos diferentes, y otras, ¿no? Obviamente hay sociedades más cerradas o más, digamos, que tienen una ortodoxia más importante. Y también el estudio de lo político, ¿no? De cómo en distintos países políticamente se rechazan ciertos temas o ciertas conductas, e incluso se castigan, mientras que en otros esas culturas esos hechos son aceptados. O sea que es verdaderamente un planteamiento internacional y mundial que ella hace, ¿no? Un aporte acerca de la fragilidad o la versatilidad de los límites de la cultura, ¿no? Es algo así como la relatividad del asco, digamos. El asco varía varía de cultura a cultura y de persona a persona, ¿no? Como ella dice, a cada cual su propio asco, ¿no? Entonces, no hay suciedad de por sí, ni impureza de por sí. Me quedé pensando cuando hablabas de los animales, y de que también generaban instrumentos. Sí. Me acuerdo haber leído una frase de no sé quién en su momento que planteaba que la definición del ser humano como el único que podía... Es un tipo viejo, digamos, ¿no? Decía, la definición del ser humano como el que puede construirse Faber, ¿no? herramientas, chocó cuando descubrimos que los chimpancés podían generar determinadas herramientas, y nos quedó dos caminos, dice: o invitamos a un chimpancé a la ONU o cambiábamos la definición de hombre. Optamos por lo último, vamos a cambiar la definición de hombre. Sí, pero fíjate, en realidad todas las características se le han ido dando al hombre corresponden también a los animales, ¿no? Y esos estudios, como el de los chimpancés que tú citas, que hizo la inglesa Jane Goodall, o Diane Foss con los gorilas, otros estudios que se han hecho sobre monos japoneses, muestran que Homo ludens no, porque Homo ludens sería el que juega, el hombre es el único que podría jugar. Pero bueno, no es necesario ir a África o Asia para estudiar esas conductas. Los animales domésticos inventan, atribuyen el significado de una presa a una pelota o a un pedazo de lana, y se adiestran así para poder cazar y sobrevivir. Y esa atribución de otra identidad a un objeto constituye una forma de juego que además, y como el juego es creativo, conduce a formas más ricas de realidad, ¿no? Homo sapiens, pero los animales saben muchas cosas, ¿verdad? Tienen sentidos más desarrollados que los nuestros, tienen otros sentidos que los nuestros, Homo loquens, pero también los animales tienen lenguaje, ¿verdad? Desde las abejas que hacen círculos para indicar dónde está la miel de trébol o dónde está la miel de jacinto, ¿no? Bueno, y los chimpancés sí son capaces de hacer coladores y flechas, y además los animales son capaces de transmitir, por ejemplo... Perdón, coladores. Pero eso, ¿y para qué hacen? Para sacar termitas. Claro, y poder comerlas. Claro, buscan pedazos de madera o de caña que estén un poco perforados, ¿no? Los meten adentro de las construcciones de las termitas, y entonces ahí dentro quedan cantidad y ellos las chupan. Y bueno, y flechas para cazar también. O sea que... Flechas para cazar, flechas para cazar, sí. Y también, o sea, los chimpancés son los más parecidos a los humanos. En una ocasión se observó una guerra de exterminio, ¿no? Organizada. Un grupo se independizó de otro, y el grupo que se había quedado sin los que se independizaron
inventó una serie de estrategias para matar a todos los que se habían desprendido. O sea que nuestra humanidad se basa... Sorprendente. Sí. Ilia Moreira es... quisiera decir algo, quisiera decir algo bueno sobre los chimpancés. Bueno, también, sí, vamos a hablar, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, la maternidad es bien interesante, ¿no? Hay madres que no saben criar a sus hijos, los hijos sufren accidentes, pueden morir, pueden no desarrollarse bien. Pero hay buenas madres que los llevan a jugar con otros chimpancés, que les enseñan prácticas para desarrollar a sus nietos, y que son capaces, por ejemplo, de educar a sus nietos, ¿verdad? Y jugar con ellos. Vos planteás ahí en tu libro Mujeres sin marido, uno de los artículos trata de los chimpancés, que algo que yo desconocía, obviamente, que las madres chimpancés crían, digamos, muy afectuosamente, digo, eso parece lógico, ¿no? Porque uno lo ve en la naturaleza, pero lo que yo no sabía es que acompañan el desarrollo de sus hijos hasta los 5 años, o sea, están abocadas a ese único hijo durante 5 años, donde no solamente lo cuidan, sino que, como decís vos, los llevan a los centros para que ellos se socialicen, obviamente los llevan a las espaldas cuando tienen que moverse. Los chimpancés, si la madre se va, berrean como dulces chicos, ¿no? En fin, se da toda una serie de cosas, y que un detalle que sí me sorprendió es que no todas las madres chimpancé tienen instinto maternal. Sí, y hay un caso, o sea, ahí de nuevo, esto es bien interesante, ¿no? Porque se ha dicho que el origen de la propiedad se encuentra cuando el hombre descubre que la simiente masculina es determinante para la vida, ¿no? Entonces, habría habido una sociedad anterior, de la que ya habla Federico Engels en el siglo XIX, donde las mujeres habrían estado rodeadas de hombres cuya incidencia en la reproducción no conocían y tienen hijos de varios hombres, ¿no? Ahora, probablemente cuando se descubre la simiente, entonces no se quiere criar a los hijos de otros, y ahí surge el matrimonio de un macho con varias hembras o con una sola. Y aparte para que, digamos, no un bastardo herede, digamos... Claro, lo que ha conseguido el macho. La idea es de continuar la propiedad a través de los hijos legítimos, claro. Digamos, ¿no? Y sin embargo, Jane Goodall descubrió una chimpancé que practicaba el coitus interruptus, o sea que conocía un método para no quedarse embarazada y no tuvo hijos. Fue una cariñosa protectora de hijos de otras hembras, fue una muy seductora hembra para los otros chimpancés, pero se mantuvo sin hijos, ¿no? Sí, o sea que ella quería tener sobrinos pero no tener hijos, por lo que sale en tu artículo. Mujeres sin marido, ficción, género y cultura. Se trata de un libro editado por Trilce, escrito por Ilia Moreira. Ilia nos va a acompañar durante todo este programa de hoy. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Ilia Moreira. Estábamos hablando de Mujeres sin marido, ficción, género y cultura. Es una serie de artículos, Ilia, que vos escribiste a lo largo del tiempo y los compilaste. No, es un libro con una unidad, ¿no? Porque cada mujer que se trata es una mujer sola o es una mujer que tiene un vínculo especial con su marido, que cuestiona o que la apoya. Y en realidad también es un libro de cuentos, porque a pesar de que todas las mujeres vienen de la mitología, de las novelas, las historietas, si tú vas al documento no es exactamente así, ¿no? O sea que ha habido un cambio. Hay una cantidad de datos que son imaginarios y que se han integrado a lo que pueden ser datos históricos o análisis semiótico, ¿no? O sea que el análisis semiótico se hace sobre mitología, literatura, cine, televisión, pero a la vez constituye un relato, ¿no? Un poco tomando como ejemplo fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, en que hay un estudio del discurso amoroso, pero hay también de diferentes autores, pero hay también una contribución personal a esos autores, ¿no? Ahora, en realidad yo no quería ese título, esto fue una pelea con Trilce, porque yo quería Mujeres sin marido, la ley del cabello. Ya que el cabello es tan importante en tantas sociedades, e incluso en algunas sociedades que están acá en Uruguay, para determinar el estado civil de una mujer, su condición religiosa, etcétera, ¿no? Quizás si bien son artículos muy variados y donde vos abordás
múltiples figuras femeninas, algunas existieron, otras son de los cuentos de hadas, otras son de la mitología, sí. Algunas son personajes literarios como Doña Rosita la Soltera, sí. Algunas son personajes históricos que yo no conocía, como la mujer de Pericles, Aspasia, o la compañera de Pericles, sorprendente esa historia. El vínculo que las une, a todos estos artículos, estos abordajes, es en parte el cabello y en parte en otros momentos es el velo, bueno, todo lo que acontece sí. alrededor de la cabeza como símbolo, ¿no? Y además lo que trato de hacer es mostrar que esas figuras que parecen tan ajenas a nosotros, ¿no? Como el problema de la mujer velada, si debe descubrirse, si debe taparse solo el cabello, son problemas que no nos son ajenos, ¿verdad? Sino, por ejemplo, en Chuy o en Rivera hay comunidades de mujeres musulmanas, algunas que han nacido en Uruguay, y que pueden dar razones por las cuales se tapan el cabello. En el centro del país hay una comunidad completamente apartada de la vida social de Uruguay. Los taroveri, los verdaderos creyentes, son de origen ruso. Eso no tenía ni idea que existían. Sí. Decís que vinieron en el 67, pero no tenía ni... Sí, Jorge Valle los recibió y dijo, vengan y trabajen. ¿Y son de cuál es la procedencia? Son rusos, pero ¿cuál es de origen. Ajá. Porque en el siglo XVII hubo un cisma religioso en Rusia y el Máximo Pope dijo que había que hacerse la señal de la cruz para significar al Padre y al Hijo, dijo que había que hacerse la señal de la cruz con 3 dedos, porque era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no con 4 como hacían nosotros. No, se hacía siempre con dos, el Padre y el Hijo. Y ellos dijeron que el Espíritu Santo no podía haber pasado por el dolor que pasaron el Padre y el Hijo. Había quedado como apartado en un lugar santo y después lo recibe. Entonces esto se vuelve una problemática tan grande que se ordena la muerte de los taroveri. Y hay una figura del siglo XIX que muestra a la princesa Feodasia, que la están llevando con cadenas a morir, y ella va con la mano levantada, solo con 2 dedos. Y hay una gente que se ríe y otra gente que cae de rodillas ante ella. Muy bien, estos taroveri entonces huyeron de Rusia a Estonia, y ahí se instalaron por mucho tiempo, siempre hablando ruso y manteniendo la vestimenta que se tenía en el siglo XVII en Rusia, que consiste en una red para las mujeres, en una red sobre el pelo, en una especie de cresta que se pone encima y arriba un pañuelo, ¿no? Porque el cabello sería lo más íntimo de la mujer, pero sería también el signo de su edad adulta. O sea que una jovencita puede mostrarlo porque todavía no conoce las responsabilidades, pero la mujer con la cabeza cubierta es ya una señora y va a quedar con la cabeza cubierta por el resto de su vida, aunque se divorcie o enviude. Muy bien, están ubicados en Estonia. Stalin ataca a las religiones y manda ejecutar a todos los taroveri. Muchos de ellos escapan a China, en una escapada fascinante, porque llegan a un puerto chino y hay cantidad de pescadores que están vendiendo el pescado en sus barcos. Y los pescadores no conocen para nada los taroveri, solo los ven que están muy mal. Entonces los meten debajo de los pescados. Y cuando llega la policía rusa a llevárselos, dicen, bueno, revisen los barcos, acá no hay nada. Y nadie se quiere meter, imagínate, a revolver pescado. Sí. Y de ese modo logran salir, viajan por Australia, Nueva Zelanda, y eligen en 2 o 3 países para afianzarse, y uno de ellos es Uruguay. O sea que, yo lo digo en el libro, Montevideo es uno de los pocos lugares donde tú puedes comprar bordados rusos del siglo XVII, porque ellos mantienen sus modelos y te muestran, son modelos abstractos, ¿no? O sea, ellos viven en el centro del país, pero vos podés comprar los bordados esos. Sí, pero porque hay una señora de más de 50 años que viene periódicamente a Montevideo a vender sus artesanías. ¿Por qué de más de 50 años? Porque debe ser una mujer no fértil. Si es fértil, debe permanecer en la comunidad. Evidentemente es otra vez el problema de no traer hijos de otro. Sí. Pero una vez que ha pasado esa posibilidad, entonces esta mujer mayor llega a Montevideo con sus bolsas, los varishniki, que son unos ravioles rusos, porque conservan las costumbres de las comidas rusas, que están fundamentadas, claro, como son religiosos, en el libro de Levítico, en la Biblia, ¿no? Hay prohibición de comer cerdo, por ejemplo.
Y bueno, y si uno tiene la oportunidad, ella es una mujer que se relaciona muy paulatinamente y muy pudorosamente con sus clientes, pero que ha formado una clientela y bueno, viene 3 días a Montevideo, la gente la va a ver al hotel, o ella va a las casas de las personas con sus bordados, sus comidas, y si uno es muy cuidadosa y hábil, entonces ella empieza a contar, porque ella no vive en el siglo XXI, no vive, ni en el XX tampoco. Si tú dices, por ejemplo, vamos a encontrarnos en la Plaza Independencia, ella dice que no sabe qué es. Ahora, si tú dices un espacio grande con una figura de un hombre a caballo, ella va a decir que sí. Porque un hombre a caballo en medio de una plaza puede ocurrir en el siglo XVII. Ahora, Plaza Independencia no pertenece al siglo XVII y no pertenece a su mundo. Probablemente ella sepa lo que es, pero no lo reconoce como tal. Entonces viven a 9 kilómetros de cualquier ruta transitada, y te señalan el camino a través de árboles, ¿no? Tú encuentras un eucaliptus aquí, entonces vas a la izquierda y después encuentras unos fresnos, entonces vas a la derecha y al final te encuentras con ellos. ¿Vos fuiste? Estoy invitada, pero tengo una amiga que ya fue. Me hace acordar a esa secta que hay en Estados Unidos, los Amish, que viven como en el siglo XVI, que entonces no tienen nada de electricidad, no usan auto, andan a caballo, toda esa historia, digamos, que se puso de moda con aquella película de Harrison Ford, Único Testigo, pero que continúan, digamos, así, yo diría que estos son vestidos incluso igual que en el siglo XVI. Pero estos me parece que están más que los Amish, están más apartados porque realmente quieren mantener esa realidad que les es particular, ¿no? Y que es muy interesante. Por ejemplo, miren de otro modo la historia, ¿no? Tú dices, ¿y usted en qué época nació? Y más o menos en la época del emperador Diocleciano, contesta ella, ¿no? Impresionante. Bueno, este es uno de los artículos. Después hay otro artículo que yo no puedo mencionar porque no me acuerdo cómo se llama, pero el tema de los musulmanes o algo así en Uruguay también, askenazíes, ¿puede ser? No, los askenazíes son un grupo de judíos. Ah, bueno, está. Sí, en Brasil, en Santana do Livramento hasta el Chuy hay una comunidad musulmana que ha venido huyendo de la guerra, ¿no? Y que también procuran mantener sus costumbres. Tienen el Corán, el libro sagrado, muy grande en el salón de entrada, visible para todos, y las mujeres se cubren. Y cuando se les pregunta, o sea, esta comunidad quiere mantenerse como tal. Entonces, como los Staroberi, cuando un hombre quiere esposa, se va a buscarla a un lugar musulmán, o en el caso de los Staroberi, a un lugar que practique esa religión. Y así entonces se habla en árabe, se mantiene la ropa y las costumbres propias de los palestinos. Y cuando una palestina es interrogada acerca del casamiento posible con una uruguaya o una brasilera, ella dice que no, porque por más que sea una mujer buena, ¿qué pasa si le ocurre ir a la playa? ¿No? ¿Cómo va a ir una mujer en bikini a bañarse a la playa? Y vos planteas también que como que si se casan con alguien que no sea musulmán, ese se tiene que, digamos, integrar. Claro, ese tiene que integrar completamente. Se tendría que, digamos, no sé si se llama bautizar, pero de alguna forma ingresar en la religión. Claro, hay una serie de pasos, ¿no? Como el baño ritual, que le hace salir de su identidad anterior e integrarse a la identidad musulmana. Pero acerca de los musulmanes, hay otros capítulos que relacionan también las creencias, las posturas de Uruguay con las posturas de algunos musulmanes que lucharon por cambios, ¿no? A comienzos del siglo XX aparece una figura muy interesante de un abogado, Qasim Amin, que rechaza, la postura es realmente parecida a la de otras culturas anteriores. Las mujeres en Egipto de comienzos del siglo XX deben llevar las manos tapadas, no puede verse nada. Hay solo una abertura para los ojos que tiene una red, de modo que el que está afuera no puede ver. Entonces, él está en contra, porque dice que las mujeres, aún las de las altas clases, están enfermas, siempre embarazadas, con cantidad de problemas, después recluidas en el harem de haram prohibido, ¿no? Que son las habitaciones que solo ocupan las esposas. Entonces él dice, ¿cómo van a criar hijos mujeres que no tienen educación, ¿verdad? En un sentido como pragmático, ¿cómo van a mejorar y vamos a crecer intelectualmente si nuestras mujeres no saben nada? Si nuestras mujeres no saben nada. Además, un hombre le gusta llegar a su casa
y hablar de filosofía o de literatura o de política con su mujer. Y estas mujeres no son verdaderas esposas. O sea que él une la idea de la cortesana que estuvo en muchas sociedades, que era una mujer de dudosa reputación, pero de reconocidos conocimientos, donde el hombre casado iba para hablar y a veces también para tener relaciones sexuales, y después volvía a la casa y se encontraba con una mujer que solo estaba para los hijos. Como las geishas también en Japón, ¿no? Bueno, las geishas es un problema distinto, porque las geishas surgen, son hombres al principio, surgen en los salones de las cortesanas japonesas que se les llaman oiran, y que son mujeres que justamente tienen una cantidad de habilidades, desde la caligrafía, que es perfecta, tienen que conocer 100 poetas, tienen que tener mascotas, pájaros, por ejemplo, exóticos, a los que ellas se educan para cantar de cierta manera, desde sus habitaciones debe verse siempre el mar, y cuando los clientes van, bueno, a veces a tener relaciones, pero muchas veces a escuchar poesía, a escuchar música, a ver los pájaros, ¿no? Y mientras esperan que el oirán lo reciba, hay unos hombres llamados geisha que cantan y danzan para ellos. Con el tiempo los hombres son sustituidos por mujeres, pero la geisha se distingue del oirán porque lleva el obi, el cinturón, anudado atrás, lo que indica que no debe tocársela. Mientras que el oirán se distingue porque el cinturón va atado adelante, lo que significa que el cliente puede desatarlo y acceder a su cuerpo. No, pero lo que quería decir es que este Kasim Amin escribe sus libros sobre temas tan serios, ¿verdad?, como la educación de la mujer, un nuevo planteamiento de la familia, pero también les da un corte humorístico, ¿no? Y dice que qué problemático es para un hombre que si ve la cara de una mujer tiene que saltarle encima, aunque la mujer sea fea y desagradable. Y esta idea aparece un poquito más adelante, pero solo unas décadas más adelante, en Felisberto Hernández, que también se siente en el comedor oscuro, hay una mujer que le hace un avance, y para llevarlo a su dormitorio le dice que tiene un pedazo de lechón adobado, y él dice, pero señora, yo no voy a perder mi trabajo por un pedazo de chancho, ¿no? Y que me parece que anuncian actitudes actuales de los hombres que pueden decir que no, ¿verdad? Pueden ser abordados y decir y liberarse de una relación que no les agrada, después de tanto tiempo en que el hombre, si era abordado por una mujer, tenía que aceptar ese desafío, aunque a la mujer no le gustaba. Claro, porque en general cuando se habla de relaciones de género, se plantea también la opresión femenina y no se plantea esa opresión, digamos, de la tradición masculina sobre el hombre, digamos, ¿no? O sea, claro, pero lo que estaría obligado a hacer, sea quien sea, para ser el varón, digamos. Pero tú imagínate que Ana María Vázquez, que era una amiga y escritora de Borges, escribió un libro que se llama... Secretaria Borges, ¿no? Sí, sí. Fue secretaria, y él le otorgó escribir con él un libro de mitos germánicos. Pero ella entonces escribió una biografía de Borges que se llama Jorge Luis Borges, Historia de un fracaso. ¿Por qué? Porque Borges buscaba mantenerse en la casa de su madre y luego tener otras mujeres con las cuales se relacionaba sin intenciones de casamiento o de vínculos estrechos, ¿no? Eran mujeres con las que él paseaba, a las que les hacía confidencias, a las que le recitaba versos, y esto aparece como un fracaso, ¿no? Y si tú vas a Wikipedia en Internet, aparece que Borges nunca escribió sobre el amor. Ahora, Borges escribió una cantidad de poemas sobre el amor, escribió cuentos sobre el amor, y dijo algo que me parece que justamente tiene que ver con lo que está apareciendo en el género ahora. Dice que él sueña como un amor donde no haya poseedor ni entregada, sino dos que se entregan mutuamente. O sea que un escritor que piensa así me parece que escribió bastante sobre el amor. No, sí, era muy enamoradizo. Sí, Borges. Además era muy enamoradizo. Sí. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Ilia Moreira. Estamos hablando del libro Mujeres sin marido. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos también conversando en el último bloque con Ilia Moreira sobre Mujeres sin marido, ficción, género y cultura, un libro editado en Trilce. En algún momento abordás el tema de Blancanieves, en otro momento el tema de Audrey Hepburn, le dedicás por lo menos 2 artículos, y en otro tema que me sorprendió, la boda real de Inglaterra, me sorprendió por
por lo que comentás de Lady Di y de ese examen que le hacía. Yo no sabía que tenía que, para casarse con un rey hay que pasar por un examen. Sí, bueno, ahora ya no hay que pasar más. Ajá. Pero hasta Lady Di, imagínate, fue en los años 80, principios de los 80, sí, porque es la idea de que en el cuerpo de una mujer que está casada con un rey no puede entrar un hijo que no sea del rey, ¿verdad? Es especialmente importante en el caso de un jefe. La absoluta seguridad, porque el heredero no puede ser hijo de otro que no sea el rey. Ahora, ¿sabes que a mí misma me sorprendió el hecho de la cantidad de obras retro o de actrices retro como Audrey Hepburn que siguen gustando, que se ven muchísimo, a las que las chicas jovencitas quieren parecerse, y que son actrices que aparecieron con el estereotipo de la ingenua, pero que en realidad hacían películas muy traviesas, donde se jugaban a una jovencita aparentemente inocente, pero capaz de enfrentar el mundo de maneras muy originales. Sí, en el caso de Audrey Hepburn, le digo primero que es una persona, una actriz muy moderna, muy actual, ¿no? Es muy elegante y tiene ese personaje que fue desarrollando a lo largo de todas sus películas, en el cual por un lado es ingenuo, pero por otro lado es muy liberal sexualmente, por ejemplo. Claro, y en Montevideo, por ejemplo, bueno, y yo creo que en el mundo, ¿no? Se anteponía Audrey Hepburn y otra actriz que se llamó Leslie Caron, que se llama porque vive, que era muy encantadora también y tenía un cierto parecido. Se contraponían a Brigitte Bardot o Marilyn Monroe, que jugaban mucho con su cuerpo, pero en realidad estas dos no juegan con su cuerpo directamente, pero sí se toman muchas libertades, ¿no? Audrey Hepburn se mete en el dormitorio del hotel de un hombre, o se casa con el hermano del novio, y nunca se la ve casarse, además. A pesar de que siempre habla de maridos, en sus películas no aparece jamás una boda. O en la película esa con Cary Grant, que está notable, Charada, donde ella una y otra vez lo aborda y él dice... Y él sí se deja abordar. Sí, y que lo que pasa es que los actores no querían trabajar con ella, porque fíjate, Gary Cooper, Humphrey Bogart... Son todos muy mayores, ¿no? Muy mayores. Fred Astaire también. Claro, le llevan 30 o 40 años. Incluso cuando hizo Amor en la tarde con Gary Cooper, tenían ganas, tuvieron que cortar varias escenas porque temía que la película fuera prohibida. En realidad Audrey Hepburn fue una Lolita, solo que mucho más elegante que la de Nabokov. Yo leí una biografía que hizo Donald Spoto sobre el que escribió también la biografía sobre Hitchcock, y él decía que como que la bloquearon en el desarrollo de su carrera Audrey Hepburn porque no le daban posibilidad de crecer. La dejaban siempre como una muchachita, porque al ponerla siempre al lado de gente de 30 años o 25 años mayor, siempre parecían que los padres prácticamente. O sea, no había forma de demostrar una gran pasión o una cuestión directa como ocurría con Marilyn Monroe, por ejemplo. Sí. Ahora Audrey también no quería hacer películas donde se tocaran temas muy graves, porque ella era muy sensible y tenía un poco el desequilibrio emocional, aunque ella quería actuar con Bergman, ¿no? Bajo la dirección de Bergman. ¿De Ingmar Bergman? Sí. El estereotipo o la figura de Audrey Hepburn está presente al extremo que en su momento a Julia Roberts se lo planteó que era la heredera en cuanto al encanto, ¿no? Claro, y hay varias otras actrices. Pero la heredera en plan más pueblerino, más de chica de la calle, ¿no? Porque lo que tiene Audrey Hepburn también es la fineza. Sí, claro, la elegancia. Pero el libro mostró que hay una cantidad de temas que parecen pertenecer al tema de la solterona, ¿verdad? Que parece ser un tema ya acabado y sin embargo reaparece en teleteatro que mira todo el mundo. Y que el personaje de la solterona es también un personaje bien interesante porque, por un lado, hay un estereotipo de mujer ridícula, frustrada, etcétera. Muchas mujeres han querido quedarse solteras para poder escribir, por ejemplo, sin ser interrumpidas por marido, por hijos, ¿no? Y han encontrado en la familia de origen un marco de afecto y de respeto para su trabajo que no habrían encontrado formando otra familia. Y el libro, en este momento aparentemente hay una gran libertad para la sexualidad y el afecto, ¿verdad? O sea, se toleran los matrimonios gays, se toleran las parejas que no se casan, se tolera la bisexualidad, pero como siempre con los afectos hay prohibiciones. Está prohibido, por ejemplo, permanecer con los padres después que se es grande, ¿no? Y mantener otro tipo de relaciones fuera de la casa de los padres. Entonces el libro aboga un poco por poder amar en cualquier lado, ¿no? Por poder amar como uno lo siente. Porque el amor en realidad es una cosa muy difícil.
todo el mundo dice te quiero, las entrevistas de autoayuda terminan con un abrazo, las tarjetas de préstamo tienen corazones, pero el amor es algo difícil y complejo y creo que debe respetarse en toda su libertad cuando se da. Sí, se inventa el día de San Valentín, todo el mundo está enamorado ese día, pero es cierto, digamos, el amor como una fuerza que sigue siendo desconocida, ¿no? Sigue siendo desconocida y que tiene una fuerza capaz de modificar muchísimas cosas. En general, aparte, digo, en los estudios sociológicos nadie menciona el amor como fuerza colectiva, ¿no? Como fuerza de cambio, ¿no? Sí, puede ser. Son más las religiones las que hablan del amor como forma de cambio. Pero yo no me estaba refiriendo solo al amor de pareja, me estaba refiriendo, por ejemplo, al amor entre padres e hijos, que hoy está tan criminalizado. En la figura del padre y de la madre, después de Freud, después entraron los medios masivos con Hitchcock, por ejemplo, y están bastante criminalizadas, ¿no? Los padres que tienen una larga relación con sus hijos, una íntima relación con sus hijos, el caso de Borges, ¿verdad?, que dedica su obra a la madre. Bueno, en los chimpancés fue planteada una cosa que me llamó la atención también, que la madre chimpancé está con el hijo hasta los 5 años, y después no la deja acostarse con ella más. Y si sale otro hijo más chico, digamos, aboga para que sean hermanos, sean amigos, pero con ella solamente está el chico. Solamente está el chico. O sea, ahí vi una cuestión media edípica también. Pero ¿no? Es bien interesante, sin embargo, que las hijas anidan, los chimpancés para dormir se hacen un nido. Y todas las hijas de una madre se acuestan en el mismo árbol que ella. O sea que no hay la prohibición está en dormir juntos, pero todos en el mismo árbol. Exacto. Los machos duermen aparte, pero todos los días van a saludar a sus mamás y las besan, ¿no? Hace acordar a Jorge Valle, ¿verdad? Sí, vos decís en tu libro, decís, hay un árbol para señores y un árbol para señoras. Pero los lazos de afecto se mantienen, los tíos tienen gran cariño por sus sobrinos, la familia es muy apreciada. No siempre se da, pero cuando se da es muy apreciada. Claro. Digamos, el tema de Freud y de Edipo precisamente está en el tema de cortar en algún momento esa relación madre-hijo para después volver, digamos, en otro nivel. Claro, porque esa relación vuelve de algún modo en el nivel de la pareja, ¿no? Que tiene muchas veces tanto de vínculo madre-hijo. Justamente Kristeva, en un libro que se llama Historias de Amor, dice que el fundamento de la pareja es la madre, y es la posibilidad de que el hombre o la mujer hagan de madre para el cónyuge en algunas circunstancias. Claro. Ahora, para terminar un poco, Ilia, pensaba que el amor también rompe determinados convencionalismos sociales, digo, porque el tema de la diferencia de las divisiones de género. Vos contás ahí la historia de Pericles, que me sorprendió también. Pericles, estamos hablando de un general, un estratega, el líder, digamos, del siglo de Pericles, en el momento muy importante de la historia de la humanidad. Y Grecia era el más importante. Entonces, una persona que su esposa, su mujer, su compañera es juzgada, y él, para defenderla en un momento, llora, algo que los griegos no hacían en público. O sea que rompe a llorar. El número uno se pone a llorar, como una mujer. Seguramente esas lágrimas deben haber dejado perplejos a los políticos y a los jueces que estaban reunidos en el ágora, y debe haber sido bastante decisiva para la liberación para de la salvarla, paz, ¿no? Para salvar a su mujer, su compañera. Pero quería decir algo más acerca de familias diferentes, ¿no? Y a insistir un poco en esa penalización del amor que se va desplazando. Los gays tienen que ir presos, ahora los hijos las hijas sobre todo deben permanecer con sus padres. Ahora, si las hijas permanecen con los padres, tienen una patología, los gays son sanos, ¿no? Pero en realidad me quería referir a un cuento de Inés de Torre, que tal vez tú la conoces, cuya abuela vivía en una costa de España. Entonces los hombres eran pescadores y se iban por periodos largos, y la familia se formaba en torno de esas mujeres fuertes que permanecían en la costa, ¿no? O sea que tanto entre animales como entre humanos, las formas de amor varían muchísimo, ¿verdad? Y creo que, como decía recién, si son auténticas se deben respetar siempre. No debe haber penalización para el amor, ¿no? Sino libertad para el amor, en todas sus formas. Muy bien, gracias Ilia Moreira por estar aquí, por habernos, de alguna forma iluminado con este libro, Mujeres sin marido, ficción, género y cultura. Obviamente hay muchos artículos que quedaron fuera, toda la parte de Blancanieves, un montón de Ateneas, un montón de
personajes o de mujeres que desfilan en torno a tu libro y que de alguna forma en un momento lo decís que no solo de mujeres, ¿no? Sino también de hombres este libro, porque sí. tiene que ver con